Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este seminario de Economía y Finanzas. Ya estamos en la semana 5 con los temas de macroeconomía, ¿no? Pues en esta clase analizaremos el concepto del crecimiento económico y su medición a través del Producto Interno Bruto, ¿vale? Destacando pues su relevancia en cuestión de análisis macroeconómico y la evaluación en cuestión del desempeño de la economía, ¿no? Y esto generalmente pues a largo plazo. Entenderemos conceptos de alguna manera que son claves para dominar en su examen integrador, por lo que es fundamental pues comprender tanto la definición pero también pues la aplicación, el análisis, ¿no?, económico de todo esto. Les presento las reglas de la sesión síncrona y bueno, en primer término tenemos el respeto mutuo, participación activa, puntualidad, uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de la palabra, confidencialidad, cumplimiento de las normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo y la colaboración y trabajo en equipo. Posteriormente les presento el aviso sobre la integridad académica UNITEC. En otro término, les presento nuestra misión y nuestra visión de UNITEC. ¿Ok? Pues ya entrando en contexto, pues les presento el concepto que de alguna manera presenta el examen general para el egreso de la licenciatura de Economía, EGEL, ¿vale? Y pues se refiere al valor monetario total de todos los bienes finales producidos dentro de un país en un periodo determinado, generalmente un año. Este indicador es fundamental para medir la actividad económica y el crecimiento de una nación. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poquito este concepto y bueno, ¿qué nos está diciendo aquí? Que es un valor monetario, ¿vale? De todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado, ¿no? Y generalmente, pues es un año. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que existe un valor como tal, que es un valor monetario, ¿vale? No se encuentra en unidades físicas, sino su valor es en dinero, ¿vale? Por eso siempre se multiplica para poderlo determinar o calcular, se multiplica el precio por la cantidad. Entonces, ¿qué también nos está diciendo? Que son esta producción de bienes y servicios finales, ¿vale? Solo pues se consideran los productos terminados. Por ejemplo, si estamos hablando de un pan, se contabiliza el valor de ese pan en cuestión monetaria, ¿no? El valor, si estamos hablando de automóvil, el valor de ese automóvil como producto terminado. No estamos hablando o no incluye esta parte de insumos. Por ejemplo, si estamos hablando del pan, huevo, harina, etc., no los incluye. Si estamos hablando de piezas de automóvil, no los incluye porque definitivamente son productos terminados, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, evita esta doble contabilización, ¿no? Entonces, ¿qué otra parte nos está diciendo? Que es dentro del país y no importa la nacionalidad de la empresa, sino dónde se produce. ¿Vale? ¿Qué incluye? Pues una empresa extranjera produciendo en México, una empresa nacional produciendo en México, etc., ¿no? Que no incluye, pues, una empresa mexicana que está produciendo en otro país. En este caso, eso no incluye, ¿vale? ¿Por qué en un periodo determinado? Bueno, porque definitivamente se mide en un tiempo específico, generalmente por trimestres o por año, ¿no? Y esto permite, pues, comparar el crecimiento económico en cuestión de años base, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos dice qué es el PIB. Ahora, aquí tenemos, pues, un ejemplo de cómo se contabiliza esta parte, ¿no?, del PIB. Vamos a comenzar en primer término con este ejemplo. Tenemos una economía que produce alimentos, aquí tenemos en la tablita, alimentos, automóviles, zapatos y camisas, ¿vale? Para calcular el PIB, lo que debemos hacer es multiplicar el precio por la cantidad.
de cada bien, ¿no? Esto nos da un valor de producción por cada producto. Después de obtener pues cada uno de estos valores, simplemente la sumamos y este procedimiento pues corresponde al método de producción, donde pues calculamos el valor total de todos los bienes producidos de la economía. Entonces, bueno, aquí entendemos que, bueno, si tenemos de alimentos, el precio fue de 800 y la cantidad fue de 1200, solamente vamos a multiplicar precio por cantidad y nos va a dar un total, ¿vale? Una vez que ya tengamos estos totales, pues vamos a tener pues este PIB o esta contabilización total de los precios por cantidad de todos los productos y servicios producidos en un país, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo este contexto, pues entendemos que en este caso, en esta economía, el resultado sería de 1,757 unidades monetarias. ¿Esto a qué se refiere? Si estamos hablando de pesos, pues bueno, serían 1,757 pesos. Si estamos hablando de dólares, entonces entraría esta variedad en cuestión de dólares, ¿no? Entonces, y así de alguna manera vamos a ir determinando, pues, cómo se calcula el PIB. Hay diferentes métodos para calcular el PIB. En este caso, tenemos el método del gasto, donde se calcula el PIB sumando el consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia entre exportaciones e importaciones, y ahí podemos determinar el precio del gasto, ¿no? Tenemos el método del ingreso y el método del valor añadido o de la producción. Aunque se puede calcular de diferentes maneras, los tres enfoques dan el mismo resultado, ya que capturan la misma actividad económica desde distintas perspectivas, pero el resultado siempre debe de ser pues el mismo, ¿no? O sea, aquí no debe de cambiar en este caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a determinar con base a esta fórmula que tenemos, pues el método de gasto, ¿no? Entonces, bueno, aquí que es uno de los métodos que pues más se conoce, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, en este caso, preguntémonos, ¿no? ¿Quién está comprando lo que se produce? Ah, bueno, pues la fórmula es PIB es igual a C más I más G, y esto pues es la sumatoria más de estas exportaciones netas, ¿no? Y bueno, ya entendiendo que C pues es el consumo de los hogares, la I es la inversión, la G es el gasto público, la X son las exportaciones que tenemos como país y la M son las importaciones, ¿no? Es decir, que si sumamos todo esto, lo que se compra es o representa lo que se compra dentro de la economía, ¿vale? En este método, pues se analiza el PIB dentro del lado de la demanda agregada, ¿vale? En economías, por ejemplo, como Estados Unidos, el consumo de los hogares, el principal motor económico, pues definitivamente la economía estadounidense, pues depende en gran medida del gasto interno, especialmente en servicios, tecnología, vivienda, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, Alemania tiene un modelo pues más orientado hacia las exportaciones. Su sector industrial, automotriz, tiene un peso pues definitivamente más fuerte en el comercio internacional y esto pues da resultado a exportaciones que son un componente pues clave, ¿no? En el PIB de este país. Por otro lado, pues economías como China pues han hecho este cambio de este modelo pues y definitivamente este modelo es altamente exportador, ¿vale? Y bueno, donde el consumo interno, la inversión también juegan un papel relevante, más sin en cambio, esto nos muestra cómo la estructura del gasto pues depende del modelo económico de cada país, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el método del gasto. Ahora, vamos con este método de valor agregado o de producción. ¿Vale? Ahora observemos la producción por sectores. De alguna manera cambia esta perspectiva porque, bueno, aquí la pregunta es cuánto valor genera en cada etapa de producción, ¿no? Aquí de alguna manera
se divide, ¿no? Entonces la fórmula es igual al PIB. Y bueno, PIB es igual a la sumatoria y esto lo vamos a multiplicar por la producción menos el consumo interno, menos en este caso las subvenciones, ¿no? Las subvenciones. Entonces, ¿qué significa esto? Donde cada empresa produce algo pero usa insumos, definitivamente, ¿no? Entonces, no podemos contar dos veces esos insumos, así que restamos el consumo interno y así de alguna manera podemos tener este resultado. Lo que realmente suma al PIB es el valor agregado. Ejemplo, ¿no? Si un panadero compra harina por 10 pesos, ¿no? Y vende el pan en 30 pesos, su valor agregado es de 20. ¿Ok? Y esos 20 es lo que cuenta para determinar el PIB, no los 30 completos, ¿no? Entonces aquí le restamos esta parte de los insumos. Por ejemplo, ¿no? En Japón y Corea del Sur, por ejemplo, el sector industrial y tecnológico tiene pues un peso significativo. Son economías altamente industrializadas y con un fuerte desarrollo en manufactura avanzada, ¿no? País como México, pues sí, somos manufactureros, pero esto va más orientado pues a la exportación, ¿no? Y esto pues ya compete en el sector automotriz, en la electrónica, definitivamente somos más relevantes en este campo, ¿no? Pero el sector de servicios pues representa la mayor parte en cuestión de valor agregado, ¿vale? Entonces, en economías como Brasil, Chile, que el sector, pues su sector primario, como minerales, recursos naturales, pues tiene mayor relevancia, ¿no? Relativa a estas economías, pues más industrializadas, ¿no? Definitivamente. Entonces, esto nos permite ver que el método agregado pues refleja esta estructura productiva de cada país, ¿no? Entonces, definitivamente, esto es lo que nos da pues este método de valor agregado. Entonces, aquí tenemos los impuestos indirectos menos las subvenciones. Entonces, aquí tenemos de alguna manera representada la fórmula para calcular este método de valor agregado, que es PIB es igual a la sumatoria de la producción menos el consumo intermedio y esto también pues ya va multiplicado por la T, que son los impuestos indirectos, menos las subvenciones. Ahora, bueno, vamos a determinar el método de rentas o de ingreso, ¿vale? Ahora pensemos en la distribución del ingreso. Veamos como esta parte o esta perspectiva un poco diferente, ¿no? Aquí nos vamos a preguntar, ¿quién recibe el ingreso generado por la producción? ¿Vale? Entonces, la fórmula, pues aquí la determinamos que PIB es igual a RA, que es la remuneración de salarios o de los asalariados, más el EBE, que es el excedente bruto de la exportación, y esto se refiere a las ganancias empresariales, ¿vale? Y ya a esto le vamos a sumar la T menos la S, que dijimos que son impuestos menos subvenciones, ¿no? O sea, es decir, si sumamos todos los ingresos, se genera, que generan al producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, las economías desarrolladas como Francia, Canadá, la participación de los salarios en el PIB suele elevarse debido pues a que estos mercados pues generalmente se elaboran en esta parte de que son formales, ¿no? Y que tienen sistemas de protección social y que toda esta de alguna manera se consolidan en esta parte, ¿no? Entonces, aquí casi no se maneja este producción informal. De alguna manera, todo está de alguna manera con sistemas, pues, debidamente formales, ¿no? Entonces, las economías emergentes como India, la estructura del ingreso, pues, muestra, pues, mayor peso en el sector informal porque
definitivamente modifica toda esta composición de las rentas, ¿no? En países con fuerte concentración empresarial y sectores extractivos dominantes, el excedente empresarial, pues, puede representar una proporción mucho mayor del PIB, ¿vale? Y de alguna manera quiero que conecten, pues, estas ideas en lo que alguien gasta es el ingreso para alguien más, ¿no? Por ejemplo, y proviene de un proceso productivo definitivamente. Por eso estos tres métodos deben de dar el mismo resultado, ¿vale? No estamos midiendo cosas distintas, estamos de alguna manera mirando la misma economía desde tres ángulos diferentes, ¿no? Aunque se puede calcular de diferentes maneras, los tres enfoques pues dan el mismo resultado, como les comentaba, ya que se capturan de la misma actividad económica, por supuesto, por medio de estas diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues les presento un ejemplo de cómo viene redactado en su examen integrador, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está diciendo, en una economía donde se tienen las siguientes cantidades para consumo, 600 de inversión, 200 consumo 600, inversión 250, gasto de gobierno 200, exportaciones 170 y tiene un saldo deficitario de la balanza comercial por 70, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues el enfoque de alguna manera nos dice que lo vamos a llevar a esta parte del gasto, ¿no? Entonces ya aplicando esta fórmula del método de gasto, pues determinamos que sumamos en este caso todas estas variables, el consumo, el ingreso, el gasto, y le vamos a restar pues estas exportaciones netas, ¿no? El cual pues nos va a arrojar un resultado. Aquí es fundamental pues de alguna manera interpretar correctamente el dato de la balanza comercial. Si hay un déficit significa que las exportaciones netas son negativas, ¿vale? Y por eso en este caso pues se resta, ¿no? Sustituimos todos estos valores en la fórmula y realizamos la suma para obtener el PIB. En este caso, ¿cuál sería el PIB de esta economía? Serían 950 unidades monetarias, ¿no? Entonces, ustedes van a buscar, generalmente su examen es de opción múltiple, en el cual pues ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. En este caso, pues asignarían el 950 unidades monetarias. Generalmente en su examen no vienen por clasificado en esta unidad monetaria, no viene por pesos, dólar, etc., ¿no? Más bien viene por unidades monetarias. Es importante, pues, entender esta parte, ¿ok? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo en el cual, pues también puede venir en su examen, a lo mejor con otras cantidades, pero la redacción generalmente es muy parecida, ¿no? De acuerdo a la siguiente información, calcula el valor de la inversión de la economía A. Hoy en una economía imaginaria A, el nivel de ahorro privado es de 450 unidades monetarias, mientras que presenta un déficit público de 170 unidades monetarias. Por lo tanto, por otro lado, posee un saldo exterior negativo por un valor de 120, ¿no? En este último ejercicio, pues nos dan directamente la inversión, ya no las están dando, ¿no? Pero si el ahorro es privado, el déficit público y el saldo, pues externo, ¿no? Utilizaremos pues esta identidad macroeconómica donde la inversión es igual al ahorro y bueno, al ahorro total de la economía como tal, ¿no? Entonces debemos tener cuidado pues con los signos. Un déficit público se considera negativo, recuerden, un salario externo negativo implica que hay más importaciones que exportaciones. Entonces, después de ajustar correctamente los signos, sustituimos los valores y realizamos pues
esta operación para obtener pues la inversión como tal, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sustituimos estos valores, bueno, y hacemos los cálculos necesarios, nos está arrojando que la inversión es igual a 400 unidades monetarias, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos entender esta parte, ¿no? Entonces, que podemos determinar con base a esta fórmula. Entonces, bueno, ya ahora vamos a ver cuál es la diferencia, porque se dividen en estas dos grandes variantes que nos están diciendo que existe un PIB, pero de alguna manera podemos representarlo con un PIB nominal y un PIB real. Recordemos primero que el Producto Interno Bruto es el valor de todos los bienes, ¿no? Y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Ahora bien, ese valor puede calcularse en dos formas. Primero, el PIB nominal. Este se calcula utilizando los precios actuales del año, ¿vale? En que se produce pues ese producto o servicio como tal, ¿no? Supongamos que en esta economía solo se producen cuadernos, ¿no? Entonces, en el año 1 se producen 10 cuadernos. Cada cuaderno cuesta 5 pesos. Entonces, si lo multiplicamos, pues entonces serían 10 por 5, en este caso sería el PIB de 50. Ahora vamos al año 2. Se producen los mismos 10 cuadernos, pero ahora el precio por la inflación, sabemos que el valor del dinero se va perdiendo. Entonces, por esta parte, pues ahora el cuaderno ya no cuesta 5 pesos, va a costar 6 pesos, ¿no? El PIB sería 10 o sea, la cantidad por el precio, 10 por 6. En este caso serían 60. Observamos que el PIB aumentó de 50 a 60. Sin embargo, la cantidad producida no cambió, sigue siendo estos 10 cuadernos. Entonces, ¿qué fue lo que aumentó? Pues el precio como tal, ¿no? Entonces, ese aumento se debe a la inflación. Por, por eso hablamos de un crecimiento nominal, ¿sale? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos en términos reales. Ahora, vamos en precios reales. Ahora, vamos a determinarlo con un PIB real. Fíjense, el PIB real elimina este efecto de la inflación utilizando los precios de un año base, ¿vale? Si tomamos el año 1 como base, usamos el precio de 5, ¿no? Para calcular la producción del año 2. Entonces, serían 10 por 5, serían 50. Esto significa que en términos reales la producción no aumentó. En conclusión, pues podemos decir que el PIB nominal pasó de 50 a 60 porque subieron los precios, pero el PIB real se mantuvo en 50 porque la cantidad producida fue lo mismo. Entonces, ahí podemos ver pues esta diferencia, ¿no? Por eso cuando analizamos el crecimiento económico verdadero utilizamos el PIB real, ya que nos permite identificar si realmente se está produciendo más o solo se están subiendo los precios por esta parte de la inflación, ¿no? Entonces, así es como podemos determinar esta parte y diferenciar, ¿no? El PIB nominal y el PIB real. Bueno, aquí tenemos pues un ejemplo, un ejercicio en el cual pues podemos ver esta parte, ¿no? De la teoría. Entonces, primero observemos la fórmula del PIB nominal. ¿Qué nos está diciendo? PIB nominal es igual a la sumatoria de precio del año actual por la cantidad del año actual, ¿no? Esto significa que debemos multiplicar el precio actual por la cantidad producida de cada bien y luego sumar todos los resultados. Si calculamos, en este caso, pues calculamos el valor del pan, ¿no? En este caso, en el año 2023. Entonces, se produjeron 40 unidades de pan,
¿no? Entonces, cada unidad tiene un precio de 3 unidades monetarias. Si lo multiplicamos, 400 por 3, nos da un total de 1,200 unidades. Esto significa que el valor total del pan producido en 2023 es de 1,200 unidades monetarias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el valor de los zapatos de la misma manera. Tenemos 200 unidades de zapatos y por cada unidad cuesta 35 unidades monetarias. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar 200 por 35 y en este caso, pues nos dan 7,000 unidades monetarias. Esto representa el valor de los zapatos producidos en el 2023. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como paso 3? Pues ya nada más vamos a sumar ambos valores, ¿vale? Entonces ya tenemos que el pan son 1,200 y que de los zapatos fueron 7,000. Por lo tanto, la sumatoria de estas dos cifras nos da los 8,200. Por lo tanto, el PIB nominal del año 2023 es de 8,200 unidades monetarias. Aquí es importante notar que estamos usando los precios del 2023 y las cantidades del 2023 también, ¿vale? Por eso es PIB nominal, porque es con base al año, ¿vale? En este caso, si los precios cambiaran de un año a otro, el PIB nominal también cambiaría, incluso si las cantidades fueran las mismas, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo cómo se presenta en su examen, ¿vale? Aquí nos está diciendo, una economía produce panes y relojes, ¿no? En el 2021 se producen 280 panes y 100 relojes y 28 y 38 unidades monetarias respectivamente. En el año 2022, los precios subieron para ambos productos en 6 unidades monetarias por pan y 52 unidades por el reloj. Además, la producción de panes alcanzó los 650 unidades de relojes y 160, ¿no? Entonces, ¿cuál es el Producto Interno Bruto nominal eh, para el 2022? ¿Vale? Entonces, fíjense, aquí de alguna manera está algo capcioso porque, bueno, de alguna manera en este ejercicio pues trabajamos panes y relojes, ¿no? En dos periodos de distinto tiempo, ¿no? Aquí es importante identificar qué tipo de PIB nos están pidiendo, ¿no? Y en este caso nos están pidiendo un PIB nominal del 2022. Por lo tanto, debemos usar los precios de las cantidades del 2022. No nos interesa, en este caso, las cantidades ni los precios del 2021, porque nos están pidiendo solamente el Producto Interno Bruto nominal del 2022. Aunque tenemos información del 2021, esa solo sirve pues como referencia, ¿no? Más sin en cambio nos están pidiendo datos del 2022. Entonces, multiplicamos el precio del 2022 por la cantidad también del 2022 para que de alguna manera tener este resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el PIB nominal en cuestión de esta economía donde producen, en este caso, los panes y los relojes, ¿no? Entonces, bueno, para esta economía, el PIB nominal del 2022 sería de 12,220 unidades monetarias. Y así ustedes van a resolver su examen, ¿no? Con distintos, tal vez, datos, etc., pero en general, esta es la forma que se presenta su examen integrador. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a pasar esta parte del PIB real, ¿no? Entonces, aquí, ahora primero observemos esta fórmula, ¿no? Del PIB real. ¿Qué nos está diciendo? PIB real es igual a la sumatoria del precio del año base por la cantidad del año actual. Entonces, a diferencia, aquí tenemos esta diferencia fundamental que usamos en los precios de un año base, ¿vale? En este caso, 2022, pero las cantidades del año actual, que es del 2023.
¿no? Entonces, a ver, para calcular esta parte, primero calculamos el valor del pan usando el precio del 2022, ¿ok? Y bueno, en 2023 se produjeron 400 unidades de pan, pero en lugar de usar el precio del 2023, usamos el precio del 2022, que es de 2 unidades monetarias, ¿no? Por unidad. Entonces, multiplicamos los 400 por 2 y nos dan 800 unidades monetarias. Este es el valor del pan en términos reales, ¿ok? Calculamos el valor de los zapatos usando también el precio del 2022. En este caso, en el 2023 se produjeron 200 unidades de zapatos. El precio del 2022 era de 30 unidades monetarias por unidad. Entonces multiplicamos 200 por 30 y nos dan pues estos 6,000, ¿no? Sumamos ambos valores y bueno, en este caso serían los 800 más los 600 y nos dan 6,800. Entonces, por lo tanto, el PIB real del 2023 es de 6,800 unidades monetarias. Aquí observemos algo muy importante. El cálculo anterior del PIB nominal obtuvimos 8,200 unidades monetarias, ¿no? Ahora bien, el PIB real es de 600, 800 unidades, 6,800, fíjense. Aquí teníamos el resultado, de alguna manera determinaba que era 8,200 unidades monetarias, ¿no? Y ya ahora, en este ejercicio, pues nos están diciendo que con base a estos datos nos está dando un PIB real de 6,800 unidades. ¿Cuál es la diferencia o a qué se debe esta diferencia en que el PIB nominal usamos los precios del 2023 que son más altos, mientras que en el PIB real usamos los precios del 2022? Eso significa que parte del aumento del PIB nominal se debe pues a esta parte de la inflación, no necesariamente al aumento de la producción. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta diferencia? La diferencia entre 8,200 y 6,800, pues refleja el efecto de la inflación. 8,200 menos 6,800 nos daría 1,400, ¿no? Entonces, estos 1,400 unidades monetarias, pues representan más no representan en sí como tal, pues más producción, sino un aumento de precios como tal, ¿no? Entonces, estos 1,400, les vuelvo a insistir, estas 1,400 unidades que resultó de las 8,200 menos las 6,800, nos está indicando que no representan más producción, sino el aumento de precios como tal, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo vendría en su examen, ¿no? A ver, una economía produce panes y relojes en el 2021, produce 30 panes y 120 relojes a 10 y 80 unidades monetarias respectivamente. En el año 2022 los precios cambiaron de 12 unidades monetarias por pan y 100 unidades monetarias por el reloj. Además, la producción de panes alcanzó 400 unidades y los relojes 150 unidades. Entonces, ¿cuál será el Producto Interno Bruto Real para el 2022, tomando como año base el 2021? Bueno, aquí vamos a entender cómo se calcula el PIB real, que uno de los conceptos pues, más importantes en esta parte, ¿no? Primero, pues recordemos algo fundamental, que el PIB, pues sí, elimina este efecto de la inflación, el PIB real, ¿no? Esto significa que no usamos los precios actuales, sino usamos precios de un año base. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcular el PIB real del 2022 tomando como base el 2021, ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar
qué es lo que vamos a usar, qué datos necesitamos. Entonces, necesitamos los precios del año base, en este caso serían de 2021, las cantidades del año actual, que serían del año 2022, y entonces, bueno, aquí ya tenemos la fórmula que nos está diciendo que el PIB real es igual a la sumatoria del precio base por la cantidad del año actual, ¿no? Entonces, bueno, sustituimos estos datos, tenemos dos bienes, en este caso, en esta economía, nos están diciendo que son los panes y los relojes, entonces el precio del pan sería del 2021 y la cantidad, en este caso del pan, sería del 2022, ¿no? Atendiendo este cálculo, pues nos da 10 por 400, en este caso serían 4,000. En cuestión de los relojes serían 80 por 150 y serían 12,000, ¿no? Teniendo estos totales, subtotales, vamos a tener que el PIB real es la sumatoria de estas dos cantidades, ¿no? Haciendo la suma nos da 4,000 más 12,000 serían 16,000. Entonces, el PIB real del 2022 nos quedarían en 16 unidades monetarias a precios del 2021, ¿no? Que es nuestro año base. Entonces, en este caso, pues el PIB real nos dice cuánto creció la producción en términos reales, sin que los cambios en los precios, pues, distorsionen este resultado como tal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, antes de pasar a esta parte, quisiera como recalcar esta parte que si solo observamos el PIB nominal, podríamos pensar que la economía pues creció mucho, ¿no? Pero al analizar el PIB real, pues entendemos cuánto de ese crecimiento se debe realmente a mayor producción, cuando pues de alguna manera pues se debe a esta parte de la inflación. Por eso cuando analizamos el crecimiento económico verdadero, siempre pues utilizamos este PIB real. Recuerden, PIB nominal, precios actuales, PIB real, precios con un año base, ¿no? El PIB real pues nos permite medir ese crecimiento verdadero, ¿no? De la economía, eliminando este efecto o cambios de los precios con base a la inflación. Ahora sí, entendiendo esta parte, pues ya vamos a ver el PIB potencial. El PIB potencial es el nivel máximo de producción en una economía que puede alcanzar utilizando pues sus recursos de una manera eficiente, pero sin generar estas presiones inflacionarias. O sea, no significa producir el límite absoluto físico, ¿no? Sino producir de una manera sostenible. O sea, con base con el empleo normal, no desempleo cero, pero sí desempleo natural, o sea que de alguna manera se tiene que dar, ¿no? Con fábricas trabajando a su capacidad adecuada, sin generar pues este sobrecalentamiento en la economía, ¿no? Entonces, el PIB potencial pues es clave porque nos ayuda a entender si una economía está creciendo de una manera saludable o si está pues entrando en esta parte de recesión o inflación, ¿no? Los bancos centrales, los gobiernos observan esta diferencia para decidir políticas ya sea fiscales o monetarias, ¿no? Recordemos esta parte. Y no se trata solamente de cuánto produce, sino de cuánto sí, se puede producir de una manera pues sostenible, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en esta parte. Entonces, solamente para recalcar, dice, es aquel que para producir una economía en un periodo determinado, ¿no? Utilizando estos factores como trabajo, tierra y tecnología, ¿no? Sin considerar estas presiones inflacionarias excesivas. Entonces, bueno, aquí tenemos esta gráfica en la cual pues vamos a analizar esta parte, ¿no? Del PIB potencial. En el eje horizontal tenemos el tiempo, ¿no? Y en el
eje vertical tenemos el nivel de producción y en este caso pues lo representamos con el PIB, ¿vale? Entonces, dibujamos una línea suave y creciente, ¿vale? Es creciente, este, ¿por qué? Porque esa línea representa el PIB potencial, ¿vale? Entonces, ¿y por qué es creciente? Porque con el paso del tiempo, pues la economía aumenta su capacidad producida gracias, pues, a más producción. Como hay más producción, pues hay más fuerza laboral, mayor inversión en el capital, avances tecnológicos, mejor educación, ¿no? También. Entonces, de alguna manera aquí tenemos representada esta parte, ¿no? Ahora agregamos el PIB real. Sobre esa misma gráfica, pues dibujamos esta otra línea, ¿no? De alguna manera que sube y baja alrededor de este PIB potencial, ¿vale? Ese es el PIB real que fluctúa, pues sí, debido a recesiones, crisis financieras, pandemias, expansiones de economías, y esas variables pues generan lo que llamamos esta brecha del producto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, el PIB potencial no es solo una economía produciendo algo, ¿no? Sino lo que puede producir de una manera pues sostenible, y la diferencia entre el PIB real y el PIB potencial, pues nos indica esta parte, ¿no? Si estamos en recesión, si estamos en expansión, pues sí, excesiva, o si estamos en un equilibrio como tal, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar qué es este PIB potencial. Ahora, tenemos con base a eso, vamos a determinar el concepto de un crecimiento económico. Y pues el crecimiento económico, pues ese se define como pues el incremento, ¿no? El incremento sostenido de la producción agregada de una economía, pues, y generalmente es a largo plazo, ¿vale? Operativamente, pues, se mide mediante la variación porcentual del PIB y en este caso del PIB real para un análisis de bienestar a través de un PIB per cápita también. Y cuando hablamos de crecimiento nos referimos a esta parte de cómo una economía produce más que antes, ¿no? Y para esto, pues utilizamos algunas variables como el PIB real, como la tasa de crecimiento del PIB y también esta parte del PIB per cápita, ¿no? Entonces, definitivamente necesitamos estos tres características, tres variantes para determinar esta parte, ¿no? De un crecimiento económico real. Entonces, bueno, en primer paso, entender, pues ya entendimos qué es el PIB real, ¿no? Ahora, la tasa de crecimiento, pues una vez que tenemos el PIB real de 2 años, pues podemos medir el crecimiento, ¿no? Cuánto creció la economía de un año a otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula básica del crecimiento que nos está diciendo que tenemos el PIB actual menos el PIB anterior, en este caso del año base, entre el PIB del año base, ¿no? Y esto como lo queremos en términos porcentuales, lo multiplicamos por 100. Si el resultado es positivo, la economía creció. Si es negativo, pues existió esta contracción como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide este crecimiento económico? Pues definitivamente con esta parte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el PIB real y el PIB per cápita, ¿no? De alguna manera esto nos implica que de alguna manera este crecimiento que tiene y las posibilidades que tenemos de producción y de un ingreso nacional como tal, ¿no? Es fundamental de alguna manera distinguir este crecimiento coyuntural y un crecimiento estructural, ¿vale? El primero
puede responder fluctuaciones a corto plazo de una demanda agregada, y el segundo responde a cambios persistentes en la capacidad productiva en cuestión de la economía, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que el crecimiento sostenido, pues de alguna manera permite incrementar el ingreso real de la población, expandir el empleo productivo, fortalecer esa recaudación fiscal, ampliar inversiones públicas como privadas y bueno, todo esto tener o da como consecuencia mejorar esta solvencia macroeconómica como tal, ¿no? Entonces, así de alguna manera determinamos cómo se mide este crecimiento económico, ¿no? Y una de las variantes que nos piden en este caso es el PIB per cápita y de alguna manera este PIB per cápita, pues recordemos que pues es el total de esta parte de cuando usamos, pues que se divide el PIB real entre la población, ¿no? Es un indicador promedio de cuánto le corresponde a cada persona, ¿no? Es muy útil para medir el nivel de vida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa de alguna manera este cálculo? Bueno, primero el PIB per cápita, pues es cómo de alguna manera va a determinar la calidad de vida en cuestión de cuánto se produce por cada persona, ¿no? En términos generales. Entonces, primero tenemos que dividir el PIB total de la población en cuestión de anuales. Entonces, bueno, aquí tenemos el PIB este es en un caso real del 2025, en este caso de México, ¿no? Entonces, tuvimos un PIB total y en este caso lo dividimos entre la cantidad de ciudadanos y nos da este resultado, ¿no? En este caso, el PIB per cápita sería de 13,967. En este caso se está calculando en dólares, ¿no? Y bueno, ya en términos ya generales, pues podemos entender, aquí les presento pues este cuadro comparativo en el cual pues nos dice comparación con otros países, ¿no? Entonces, recordemos que este PIB per cápita es muy útil para medir este nivel de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, México, si lo redondeamos, tenemos 14,000 dólares, ¿no? Por persona, que es un nivel medio, ¿no? Estados Unidos tenemos que son 85,000 dólares por persona, entonces aquí podemos determinar que es muy alto. De Alemania, 60,000 dólares, en este caso es alto. Corea del Sur tenemos 36,000 dólares, en este caso es alto también, se determina como alto. Y Chile tenemos 17,000, que es un nivel pues medio alto, ¿no? Bueno, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos con un 85,000, que es muy alto, pues que es una economía pues altamente desarrollada, ¿no? Tiene una productividad, tecnología avanzada y altos ingresos. Entonces, por eso su nivel de vida promedio pues es elevado. Si lo comparamos con Alemania, que tiene 60,000, pues es alto. También, pues es una economía desarrollada, con una fuerte industria y en cuestión de exportaciones, ¿no? Su PIB per cápita es menor que el de Estados Unidos, pero sigue siendo alto, ¿no? En Corea del Sur tenemos 36,000, es alto. Y pues es un caso interesante porque pasó de un país en vías de desarrollo en pocas décadas a un país desarrollado, ¿no? Y su crecimiento se basa en tecnología, educación, industria, ¿no? Chile tenemos, ¿no? Por ejemplo, de 17,000 en cuestión de 17,000 dólares, y aquí tenemos un término medio alto. En uno de estos países desarrollados de América Latina, pues podríamos decir que tiene cierta estabilidad económica, pero que aún
pues no alcanza esos niveles de un país desarrollado definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, ya si nos vamos a México, tenemos $14,000, nivel medio, aunque es una economía, podríamos decir, grande, su PIB per cápita es menor y esto se debe a factores como desigualdad, menor productividad, mayor población, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí es donde podemos comparar esta parte, ¿no? Si ordenamos de mayor a menor, pues Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Chile y por último, pues México. Entonces, recordemos que el PIB per cápita es un promedio, no significa que todas las personas pues ganen esto, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Puede haber una persona súper millonaria y también alguien que pues la verdad no tenga ni siquiera lo básico para sostenerse ese día, ¿no? Entonces, con base a esto, pues existe pues la desigualdad, diferencias regionales, sectores con con muy altos ingresos, con un poder adquisitivo muy bueno, pero también con un poder adquisitivo definitivamente muy bajo, ¿no? Con bajos ingresos. Entonces, con base a eso, pues se determina o podemos tener esta proyección general, ¿no? Entonces, el PIB per cápita pues nos ayuda a comparar pues países, pero no es suficiente por sí solo, ¿no? O sea, es importante sí tener en cuenta otras variantes para entender realmente el bienestar, ¿no? También debemos considerar pues esta parte de la desigualdad, de educación, salud, calidad de vida, ¿no? Y aquí entra pues ya términos como el IDH, que de alguna manera mide este desarrollo, ¿no? Ya de una economía o de los planos de esa economía como tal. Entonces, podemos decir que el crecimiento económico sí se define como esa expansión sostenida de un PIB real, ¿sale? Y su análisis más relevante se centra en el PIB real per cápita, definitivamente, que es un indicador pues clave del ingreso promedio del desarrollo macroeconómico, ¿no? La tasa de crecimiento pues permite evaluar la dinámica intertemporal del producto y la capacidad de una economía para emplear esta frontera productiva como tal, ¿no? Si bien el PIB es el principal indicador cuantitativo en cuestión de una actividad económica, por esta parte de una consistencia pues contable y en este caso con la que se puede comparar internacionalmente, su alcance es estrictamente productivo, no incorpora estas dimensiones distributivas, cualitativas del bienestar como tal, ¿no? Entonces, en el largo plazo, definitivamente la sostenibilidad del crecimiento económico pues depende de este aumento de la productividad, ¿no? De la acumulación eficiente de los factores, de la estabilidad económica y por lo tanto el análisis del crecimiento, pues no solo pues describe el desempeño económico, sino que de alguna manera permite evaluar la solidez, pues sí, de toda esta estructura y la viabilidad futuro pues, de las economías en los países como tal, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí podemos determinar las diferencias en cuestiones del nivel de vida. Recordemos que entre más alto sea el PIB o mayor sea el PIB per cápita, suele asociarse con mejores salarios, mayor acceso a la salud, una infraestructura más avanzada y una seguridad sólida. ¿Sale? Una seguridad sólida de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos entender pues esta parte de cómo con base a todo lo que hemos analizado, podemos entender cómo determinamos el PIB y qué implicaciones tiene cada una de estas, ¿no? Entonces, el crecimiento económico es medido a través del PIB real y el PIB, recordemos que el PIB per cápita, ¿no? Entonces, refleja esta expansión sostenida de la capacidad productiva de una economía, ¿no? Definitivamente el PIB es principal indicador
desempeño macroeconómico por su consistencia, ¿no? Y como les decía, porque se puede comparar con otros países y así podemos determinar esta parte. Con esto terminamos esta sesión. Les deseo mucho éxito en esta semana. Recuerden que el medio de comunicación es en el apartado de mensajes. Yo estoy ahí al pendiente para recibir sus preguntas, ya sea en fechas, en temarios, en alguna duda que pues ustedes puedan tener. Con mucho gusto yo estoy ahí para apoyarlos. Y si no hay más, pues me despido deseándoles mucho éxito y que podamos concluir de la mejor manera esta semana. Hasta pronto.